intensas lluvias dejan afectaciones en varios cantones de la costa ecuatoriana. El alcalde de Quito no renunciará ante el pedido de Esteban Guarderas, consejero del Consejo de Participación Ciudadana. Con 18 votos a favor, la Asamblea ratificó la vigencia del acuerdo comercial Ecuador-Costa Rica. En lo internacional, se cumple el primer día de audiencias en el juicio contra Julian Assange, fundador de Wikileaks. En los deportes, Inter de Milán triunfó ante el Atlético de Madrid en el partido de ida de los octavos de final en la Champions League. Martes 20 de febrero del 2024, amigos, buenas noches. Bienvenidos a esta emisión estelar de Noticias 7. Los invitamos, como siempre, para que nos sigan a través del telégrafo.com.es, ecuadortv.es, que nos escuchen en el dial de Pública FM y a través de todas nuestras redes sociales. Ahí estamos con la información. Fer, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Meche? ¿Cómo andas? Un fuerte abrazo para ti y para todos. Un gusto acompañarlos en esta noche. Recuerden que pueden ver en sus pantallas en este momento el código QR que les brindamos y los invitamos a escanearlo con su teléfono celular para acceder a información actualizada y verificada que tiene para ustedes el telégrafo digital. Nosotros arrancamos acá con nuestra oferta informativa. Pozorja, Mapasingue y Tenguel son las zonas con más estragos de lluvias continuas en estas últimas horas en Guayaquil. Las inundaciones en estos puntos de la provincia del Guayas provocaron que varias familias deban rescatar desde la madrugada sus pocos bienes para evitar daños permanentes. Nuevamente la lluvia constante deja secuelas en zonas vulnerables a esta condición climática. La parroquia de Pozorja, al suroeste de Guayaquil, sufre las consecuencias por la gran acumulación de agua lluvia en la mayoría de sus calles y barrios. Durante la noche de este lunes y madrugada de martes, varias familias no durmieron ya que debieron rescatar sus enseres debido al ingreso de agua a sus viviendas. En videos difundidos por redes sociales se ve cómo las vías de la localidad se transformaron en verdaderos ríos y cómo varios vehículos quedaron atrapados por el aumento del caudal de agua. Ante esta situación, la Municipalidad de Guayaquil informó que el COE cantonal se mantiene activado para canalizar estrategias de ayuda y apoyo a los afectados. 8 unidades del Cuerpo de Bomberos de Guayaquil, vehículos de rescate y tanqueros se despacharon a Pozorja para ayudar en las zonas afectadas. El COE cantonal también monitorea la situación en puntos de Guayaquil y de la provincia del Guayas que también quedaron inundados por las lluvias continuas, especialmente para evitar colapsos en el tráfico y siniestros de tránsito y apoyar con el restablecimiento del servicio eléctrico en las zonas que están sin luz. Al momento, en Guayas se reportan inundaciones en Pozorja, Tenguel, Mapasingue y en el sector Beata Mercedes Molina. Y en barrios del centro y sur de Guayaquil hubo reportes de caída de árboles y cortes de energía repentinos. Javier Ceballos, Noticias 7. Y también en la provincia del Guayas, la comuna de Engabao se encuentra incomunicada tras el desborde del río Xusuña, que tapó casi por completo al puente que conecta a esta localidad con otros sectores del cantón Playas. Los habitantes solicitan ayuda inmediata porque dicen estar aislados, sin agua potable y sin luz eléctrica. El COE provincial está activado desde las 18 horas con 30 minutos para atender la emergencia en este y en otros puntos del Guayas. ¿Y qué pasa con las vías en el país? También han tenido afectaciones por las incesantes lluvias. A continuación hacemos un recorrido de las que se encuentran con restricción vehicular. Ponga atención. Las intensas lluvias han ocasionado el cierre de algunas vías en el país, ya sea por deslizamientos de tierra o caída de rocas. A continuación revisamos por regiones. En la región costa no está habilitada la vía La Concordia-Puerto Nuevo por un colapso de alcantarilla en el kilómetro 23. Además, la vía Santo Domingo-Unión del Toachi a Loaj tiene restricción vehicular por una caída de rocas en el kilómetro 83. En la región sierra, en Chimborazo, la vía Riobamba-Balvanera-Alausí, Guasuntos-Chunchi está inhabilitada por la pérdida de vía en el sector Casual.
De la misma manera, en Loja, la vía Al Amor, Puente Puyanco, sector El Chirimoyo, no permite la circulación del tránsito por un deslizamiento de material. Y en la región amazónica, en Napo, la Y de Baeza, El Reventador, Nueva Loja, Lago Agrio, tiene una restricción vehicular por trabajos de mejoramiento vial en el kilómetro 68. Andrea Orbe, Noticias 7. Las lluvias continuarán en el país con intensidad hasta este jueves 21 de febrero, según las previsiones del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, INAMI. En las últimas horas, los registros más altos de precipitaciones se produjeron en Guayas, Manabí, El Oro y Loja. Mónica Oñate, técnica de pronósticos del INAMI, nos da más detalles sobre las previsiones del clima. Escuchemos. Hasta el 21 de febrero tenemos vigente la alerta meteorológica que se refiere a tormentas y a lluvias y tormentas eléctricas en la parte del litoral, con mayor énfasis en Guayas, Los Ríos y El Oro. Para el callejón interandino, las lluvias se prevén más en la estribación occidental de cordillera y la Amazonía se prevé lluvias de moderada intensidad. Del 21 en adelante, ¿qué sucede? Se prevé que las lluvias sean de menor intensidad, sin embargo, desde el fin de semana tendríamos nuevos episodios de lluvias más intensos. Al tener la temperatura superficial en el mar elevadas, eso resalta estos episodios de lluvia. Mientras mantengamos esta temperatura alta, esto sí va a incidir en estos episodios. Y el fenómeno del Niño causa estragos en Ecuador y también en otros países del mundo. En Sudamérica se reportan desde intensas lluvias hasta el aumento de casos de dengue. Veamos un resumen de lo que sucede en el resto de nuestro continente. Si bien el fenómeno de El Niño ya implica una serie de eventos climáticos extremos, el calentamiento global ha contribuido para que este año sean aún más intensos. En Perú, el aumento de casos de dengue se atribuye a las torrenciales lluvias registradas, que han provocado la proliferación del mosquito, dando lugar al mayor brote de dengue que se haya registrado en ese país, con 270.000 casos y al menos 381 muertes relacionadas con la enfermedad. En el lago Tefé, en el Amazonas brasileño, se registró la muerte de 150 delfines rosados. Los expertos lo atribuyen a un descenso considerable en el nivel del agua y un aumento inusual en su temperatura, lo que aseguran desorienta a los cetáceos. En los Andes colombianos, las llamas ya han consumido grandes extensiones de tierra, poniendo en peligro a los frailejones, una planta endémica cuya función principal es absorber la humedad de la niebla y convertirla en agua que restablece las cuencas hidrográficas locales. En Chile, en cambio, al menos 131 personas murieron en el último mes a causa de los incendios forestales. Y, aunque se sospecha que algunos fueron provocados, los expertos aseguran que la sequía, sumada a las altas temperaturas, ayudaron para que estos se propagaran con facilidad. En Bolivia, las autoridades han emitido alertas por las altas temperaturas y para el consumo responsable de agua en algunas localidades, mientras que en otras, las inundaciones ya han cobrado la vida de 2 personas y forzado a la evacuación de cientos más. Este fenómeno de El Niño, que ha causado estragos en todo el planeta, es uno de los más fuertes registrados en toda la historia. Miriam Zambrano, Noticias 7. El Consejo de Seguridad Pública y del Estado, COSEPE, sesionó la tarde de este martes en el Palacio de Carondelet, donde se analizaron los resultados del mes y medio de estado de excepción para enfrentar a los grupos terroristas que operan en el país, continuar con la definición de estrategias dentro del conflicto armado interno y para posesionar como integrante al nuevo presidente de la Corte Nacional de Justicia, José Swin. Además, el jefe del Comando Conjunto se refirió a la presencia militar en las cárceles. Escuchemos lo que dijo. Ante la preocupación de la ciudadanía de que Fuerzas Armadas se van a retirar del control de los centros de privación de la libertad, quiero reafirmar el compromiso institucional de que permaneceremos en el control de dichos centros hasta que sea necesario. Mayra S., exfuncionaria de la Corte Provincial del Guayas y procesada en el caso Metástasis, solicitó que se garantice su seguridad, puesto que en 2 ocasiones había sido agredida en el Centro de Rehabilitación Social en Quito. Veamos. El
pasado 16 de febrero, el abogado de Mayra S., el jurista Leonardo Toledo, entregó en la Fiscalía General del Estado una agenda, a la misma que solicitó mediante un escrito, sea conservada bajo cadena de custodia dentro del caso Metástasis. Aparentemente, la información que consta en ese cuadernillo sería de relevante importancia para esclarecer los hechos en torno al caso Metástasis. Aparentemente, Mayra S. mantuvo una relación sentimental con Leandro Norero, información que fue revelada en los chats de este caso. Ella también fue funcionaria de la Corte Provincial del Guayas. Solicitó a la Fiscalía se reciba su versión sobre este caso, pues habría recibido varias amenazas contra su vida. Actualmente, Mayra S. se encuentra cumpliendo prisión preventiva en torno al caso Metástasis, en la casa de confianza de la ciudad de Quito, en el sector de Chillogallo, sur de la urbe. Con esta información entregada a Fiscalía, Mayra S. podría convertirse en pieza clave en el caso Metástasis, pues al haber tenido una relación con Leandro Norero, el capo del narcotráfico, y conocer de cerca las acciones en el sistema de justicia que realizó Norero, podrían esclarecerse muchos nexos y participaciones de más personas en estos hechos. La audiencia de juicio contra el expresidente Abdalá Bucaram por presunta delincuencia organizada no se pudo instalar. En este caso, la Fiscalía investiga al exmandatario, a su hijo Jacobo y a 3 agentes de tránsito en un supuesto caso de corrupción durante la pandemia. Veamos. En 2020, mientras la mayoría de ecuatorianos se encontraba confinada por la pandemia del COVID-19, 2 israelitas que comercializaban mascarillas y pruebas de detección habrían sido escoltados por agentes de tránsito de Quito para movilizarse por la capital. Según la Fiscalía, a diario La Hora, los acompañaban en horario laboral, uniformados con la vestimenta de la institución e incluso por el carril exclusivo de la Ecovía. Pero en este caso, hay 2 nombres conocidos que estarían también involucrados. Abdalá Bucaram Ortiz y Jacobo Bucaram Puley habrían tenido nexos con los ciudadanos de Israel, Oren Sheyman y Shai Dahan, este último asesinado en agosto del 2020 en la penitenciaría del Litoral. Los 3 agentes de tránsito, el expresidente y su hijo, junto a los 2 extranjeros, habrían conformado una estructura delincuencial para la comercialización irregular de 21,000 pruebas rápidas. Sin embargo, 2 de los agentes se acogieron a un procedimiento abreviado por el que les sentenciaron a 5 años de prisión y el israelita sobreviviente es testigo protegido. Este martes debía realizarse la audiencia de juicio contra los Bucaram y el agente Leandro B., pero su abogado no acudió y entonces dijo: la diligencia no se instaló. Pero el abogado de Leandro B. tiene 72 horas para justificar su inasistencia. En el caso de volver a faltar, un defensor público representará al agente, mientras que la defensa del expresidente Bucaram expresó su preocupación por las medidas cautelares que aún tiene su cliente. Este tribunal, ni ningún juez penal en este caso, dictó ninguna medida en contra de los señores Bucaram. Eso fue dictado por una corte de la Sala Penal de Guayaquil. Así que el juez competente para revisar la medida es la Sala de lo Penal de Guayaquil. Esta causa se abrió en 2021 y desde entonces no ha podido desarrollarse. No hay fecha tampoco para la reinstalación del juicio. Lautaro Andrade Castro, Noticias 7. Las reformas al Código Orgánico Integral Penal se tratarán en el Pleno esta semana. El debate debe concluir y se daría paso a la votación. Hay propuestas de las bancadas para que se vote por bloques, separando artículos. Será para el próximo jueves 22 de febrero a las 11 de la mañana que el Pleno del Legislativo retome la votación de las reformas al Código Orgánico Integral Penal. Así lo convocó el presidente de la Asamblea Nacional, Henry Kronfle. En un conversatorio con medios de comunicación, aseguró que están buscando una fórmula que permita la votación en 3 bloques. Una moción que sea todo lo positivo, otra moción en donde se determine lo negativo o lo que considera la mayoría del Pleno como negativo. Ahí están los temas de levantamiento de reserva, ahí están los temas de imprescriptibilidad, ahí están los temas de recursos por comisiones internacionales y una tercera moción que es relacionada a lo que tú mencionaste, Vicente, que es el tema
de los artículos que tienen que ver con las reformas al COIP, que también están planteados de alguna manera a través de las preguntas de la consulta popular. La bancada oficialista también iría por esa vía. Dentro de este caso presentaremos una moción con 3 bloques. Sabemos que contamos del apoyo ya con la mayoría de bancadas. Estamos manteniendo conversaciones todavía, pero pensamos que esa va a ser la moción que va a ser aceptada por el Pleno. Esto sin dejar de lado otras mociones que se podrían poner sobre la mesa. Hay una por el proyecto completo, hay una moción presentada para archivo, hay una moción presentada con estas 3 mociones que le acabo de decir. No hay una sola moción presentada y pueden haber más mociones presentadas porque el debate no está cerrado. El pasado 15 de febrero, el hemiciclo sesionó para conocer el proyecto de reformas y ahí hubo cuestionamientos a algunas de ellas, pues aseguran legisladores que podrían tener dedicatoria a favor de algunos grupos políticos. Una de ellas busca establecer a los pronunciamientos de comités de organismos internacionales como un motivo para la revisión de sentencias y otra, levantar la reserva de las investigaciones fiscales. Andrea Orbe, Noticias 7. Por unanimidad, con 118 votos a favor, la Asamblea ratificó la vigencia del Acuerdo Comercial Ecuador-Costa Rica. El convenio permitirá que el 65% de los productos exportables ingresen al mercado costarricense sin ningún tipo de arancel. El acuerdo comercial entre Ecuador y Costa Rica posibilitará que las exportaciones ecuatorianas hacia la nación centroamericana alcancen un crecimiento del 10%. El documento apuntala el mejoramiento de la competitividad de enlatados y conservas de pescado, manufacturas de metal, tableros de madera, medicamentos, camarón, línea blanca, porcelana y cerámica sanitaria, pastas alimenticias, manufacturas de cuero y textil y demás productos. El vicepresidente de la Cámara de Innovación y Tecnología, José Luis Barzallo, resaltó la relevancia del convenio comercial, ya que da un impulso al comercio electrónico, por ejemplo. Y aquí, uno de los puntos fundamentales es que se puede llegar a mayores mercados y esto es en donde debemos nosotros fijarnos porque no solamente son las empresas o las grandes plataformas que conocemos, sino las startups y las empresas pequeñas que van a tener la oportunidad de generar un mayor comercio electrónico. El convenio posibilitará que el 65% de productos exportables ecuatorianos ingresen al mercado costarricense de 5 millones de consumidores sin pagar arancel. Desde Costa Rica ingresarán a Ecuador materias primas como hierro, acero, medicamentos, instrumentos médicos y demás. Según la tesis oficial, el acuerdo promoverá la internacionalización y diversificación de las micro, pequeñas y medianas empresas. De 151 compañías ecuatorianas que exportan a la nación tica, son MIPYMES. Vanessa Cortés, representante de Comercio Exterior de Procosméticos, dijo ante el Pleno Parlamentario que la negociación del acuerdo fue siempre abierta y participativa para este sector, que tiene una puerta abierta para llegar al mercado de Costa Rica. Que velamos por los intereses y sensibilidades de la industria local y en ese sentido estamos completamente seguros que el mercado de Costa Rica, si bien es de 5 millones de habitantes, abrirá una ventana hacia la promoción de productos cosméticos. La negociación del acuerdo de asociación comercial entre ambas naciones inició en junio del 2022 en el marco de la 9ª Cumbre de las Américas. El documento fue suscrito el 1 de marzo del 2023 en San José, Costa Rica. La tarde de este martes, la Asamblea ratificó la vigencia de este acuerdo con una votación unánime de 118 legisladores. Javier Ceballos, Noticias 7. La Contraloría General del Estado anunció que los deudores por glosas o reparaciones integrales emitidas por sentencias judiciales podrán acogerse a la remisión de intereses. Dicha medida estará vigente por un plazo de 180 días. La ley para la monetización de recursos económicos para la lucha contra la corrupción, entrada en vigencia el pasado 9 de febrero, plantea la remisión del 100% de intereses a las deudas que personas naturales o jurídicas tengan con la Contraloría por motivos de glosas o reparaciones al Estado. La cartera que la institución tiene es de 151 millones de dólares y los intereses por este monto ascienden a 212 millones. Justamente este último valor es el que se va a condonar. ¿Quiénes pueden acogerse a la remisión de intereses? Son las personas naturales o jurídicas, aquellas que tienen responsabilidades civiles o administrativas
confirmadas mediante resoluciones emitidas por la Contraloría General del Estado. No obstante, quienes tengan sentencias ejecutoriadas por actos de corrupción y no han pagado la reparación integral, también podrán acogerse a esta medida. La remisión está planteada a nivel general, no se plantea jamás por nombres y apellidos. Si tenemos nosotros ya la resolución ejecutoriada y está a nivel de título de crédito, también tendrán que pagar. El plazo para acogerse a la remisión de intereses es de 180 días, mismo que vencerá el 6 de agosto. Para ello, el administrado o el coactivado tiene que cancelar el saldo total del capital dentro de este plazo. Puede ser en forma general o puede ser en cuotas parciales, pero la condición es que durante todo este periodo que vence el 6 de agosto se cancele el 100% del capital. Sin embargo, hay una condición. Los deudores deberán desistir de los recursos administrativos y judiciales que hayan planteado contra la Contraloría. Quienes se benefician de la remisión de intereses no podrán interponer o alegar en el futuro impugnación, reclamación o pago sobre dichas obligaciones. Para acogerse a la remisión de intereses, primero deberá consultar el estado de su proceso en la página web de la Contraloría General del Estado. Los pagos se podrán hacer por depósitos o transferencias en las cuentas de la institución. Todos los recursos van directamente a la cuenta única del Tesoro Nacional. Edison Saavedra, Noticias 7. El alcalde de Quito, Pavel Muñoz, no renunciará. Esto en respuesta a las declaraciones del consejero de Participación Ciudadana, Juan Esteban Guarderas, sobre de que un paso al costado por una supuesta infracción electoral. Quito, ciudad maravillosa. Este video es uno de los motivos para que Juan Esteban Guarderas no solo denuncie por infracción electoral al alcalde Pavel Muñoz, sino que abiertamente le exija la dimisión a su cargo como máxima autoridad de la capital. Vamos a pedir la renuncia del alcalde de Quito, el señor Pavel Muñoz. El vocal del CPCCS se sustenta en el artículo 278 del Código de la Democracia, que sanciona con hasta la destitución a los servidores públicos que induzcan al voto. Nosotros verificamos que en las redes sociales de Pavel Muñoz había una cantidad de videos en donde él no comparecía como el señor, como el individuo Pavel Muñoz, sino como el alcalde de Quito. Prometía obras en el metro de Quito, prometía la realización de la Universidad del Sur. Se mencionaba que él representaba a la alcaldía revolucionaria de Quito. Guarderas acotó que acudieron a un perito para certificar la fidelidad del contenido. El señor alcalde de Quito se encuentra en un cuello de botella. O renuncia o queda como un inmoral para el resto de sus días. No voy a descansar hasta... El burgomaestre no tardó en responderle al consejero. Lo hizo desde el municipio en medio de una concentración ciudadana a su favor. Esto que algunos pretenden hacer es un absurdo jurídico, es un total absurdo jurídico. Muñoz asegura que no ha cometido ninguna infracción electoral, por lo que ante la renuncia que le pide Guarderas... Me entra por aquí y me sale por acá. Me entra por aquí y me sale por acá. Al alcalde también lo apoya públicamente la bancada legislativa de la Revolución Ciudadana, que rechaza una salida de Muñoz, quien, según sus cifras, tendría un 60% de aprobación. Así es que al tratarse de un consejero desesperado que como buen Guarderas quiere entrar por la ventana, sepa el alcalde de Quito, Pavel Muñoz, que tiene el respaldo de esta bancada y a través nuestro de la organización política. Este jueves estaba prevista la audiencia del caso en el Tribunal Contencioso Electoral, pero fue diferida por pedido del juez para el lunes 4 de marzo. Lautaro Andrade Castro, Noticias 7. Y les contamos que este martes en Londres, Inglaterra, se iniciaron 2 audiencias con las que el fundador de Wikileaks, Julian Assange, intenta evitar la extradición solicitada por los Estados Unidos para ser juzgado por 18 delitos de espionaje. En ausencia del fundador de Wikileaks, según su abogado por estar indispuesto, iniciaron la mañana de este martes en el Tribunal Superior de Londres, en Inglaterra, 2 audiencias para definir si Julian Assange puede tener un nuevo juicio en ese país o si se cumple la sentencia dictada en junio del año pasado en la que se ratificó la orden para su extradición a Estados Unidos. Ocurre en medio de una gran expectativa tanto de medios de comunicación como de gente que se dio cita en las afueras del tribunal, muchos de ellos con carteles en apoyo al programador informático y activista australiano de 52 años. Assange se enfrenta a la justicia acusado de 18 delitos de espionaje e intrusión informática por las filtraciones en 2010 y 2011 de información respecto de violaciones de derechos humanos por parte de Estados Unidos en Irak y Afganistán. Su defensa asegura que, de ser extraditado, se violará su derecho a un juicio justo y a la libertad de expresión del también periodista.
Tras escuchar los alegatos de la defensa en la sesión que concluirá este miércoles, los magistrados podrán dar a conocer su fallo en ese momento o posponerlo. De ratificarse la sentencia para su extradición, Assange puede solicitar medidas cautelares de urgencia al Tribunal Europeo de Recursos Humanos para detener su extradición mientras apela ante la Corte Europea. Julian Assange, que en 2010 también fue procesado por acoso sexual y violación, permaneció asilado en la Embajada de Ecuador en Londres por casi 7 años, desde el 19 de junio de 2012 hasta el 11 de abril de 2019, cuando fue detenido tras el retiro del asilo diplomático, la petición de extradición de Estados Unidos y se le retiró la ciudadanía ecuatoriana otorgada en enero de 2018. Miriam Zambrano, Noticias 7. Continuamos con más información, amigos. Ecuador estaría atravesando una nueva ola migratoria. Según información del Ministerio del Interior, más de 1,7 millones de ecuatorianos salieron del país en el 2023, pero ahora con la diferencia que viajan familias enteras. ¿Por qué se da este fenómeno? A continuación, un análisis. Cada vez es más común escuchar que algún familiar o conocido decidió salir del país para buscar mejores días en el exterior. Según datos del Ministerio del Interior, durante el 2023, 1.7 millones de ecuatorianos salieron del país por diferentes pasos migratorios. Esta cifra es superior a la registrada en 2022, que fue de 1.3 millones. Según Gabriela Cabezas, experta en migración internacional, estamos ante una tercera ola migratoria. Se habla también de esta tercera ola migratoria más ligada a temas económicos, ciertamente, pero sobre todo también a los temas de violencia, de inseguridad, de no ver un futuro, ¿no? Sin embargo, para Cabezas, este fenómeno migratorio no es nuevo, pues se vendría dando desde los últimos 10 años. Ojo que estas cifras son las personas que han salido por pasos legales. Sin embargo, es difícil establecer personas que han migrado por pasos ilegales. No sabemos exactamente si son más o menos, ¿no? Porque también recordemos que son flujos y que pueden regresar estas personas. Inclusive en los lugares de destino, en los países de destino, también es difícil su captación, el levantamiento del número exacto de población ecuatoriana o de otros países que residen en estos lugares, sobre todo si son indocumentados. Pero esta ola migratoria se da con una nueva dinámica. Ya no salen únicamente hombres o las cabezas de hogar, sino que ahora lo hacen familias enteras. Son familias relativamente, como llamamos, ¿no? Estas familias nucleares, papá, mamá, un hijo o dos. Pero así como han salido ecuatorianos, también se ha registrado una fuerte ola de ingreso de extranjeros. La moneda es uno de los factores de atracción, efectivamente, pero los más fuertes con respecto a estas dos poblaciones son, ¿no?, la crisis económica, pero sobre todo crisis sanitaria. Por eso es que, por ejemplo, las agencias internacionales consideran a esta población refugiados. Que en los próximos años esto continuará, dice, y es propio de la globalización. Edison Saavedra, Noticias 7. El 21 de abril se realizará la consulta popular y referéndum para que los ecuatorianos se pronuncien sobre las preguntas planteadas por el gobierno. El Consejo Nacional Electoral aprobó este martes el presupuesto para la realización de los comicios. El costo establecido es de 60.022.933 dólares. Ese rubro, dice el CNE, responde a la optimización y austeridad del gasto público. Sin embargo, el órgano electoral agregó que en estas elecciones habrá más juntas receptoras del voto porque 204.000 electores se suman al padrón electoral. Atención, Joven Emprende Ahora. Es la nueva línea de créditos que ofrece Banecuador a personas de 22 a 29 años. ¿Cómo obtenerlo? ¿Cuánto es el monto que se entregará? Se lo contamos en la siguiente nota. Con el objetivo de fomentar el trabajo entre los recién graduados y convertir sus ideas en realidad, Banecuador lanza una nueva línea de crédito destinado para jóvenes de entre 22 y 29 años. Este crédito está destinado para negocios nuevos y para negocios en marcha. Para los negocios nuevos, como había mencionado, no necesita de historial crediticio, no necesita de experiencia, darles este acceso a los jóvenes que terminaron su carrera universitaria. Las carreras pueden ser de técnico, tecnólogo, de tercero y de cuarto nivel.
Joven Emprende Ahora ofrece una línea de crédito desde $500 a $3.000 sin garante y desde $3.001 a $5.000 con garante. El interés será del 15% con un periodo de gracia de hasta 6 meses. Tiene que ir relacionado el crédito a su actividad. ¿Pero cuáles son los requisitos? Cédula de identidad, papeleta de votación, que tenga un registro de título universitario en la Secretaría de Educación Superior, que pueda registrar su actividad económica en el SRI, un plan de negocios que el banco le va a proporcionar al joven, es decir, va a estar cargado el plan de negocios en la página web. Si tiene dificultades para llenar el plan de negocios, Ban Ecuador también se encargará de la asesoría. El oficial de negocios, cuando ya reciba la carpeta completa, va a hacerle un seguimiento, una supervisión de qué es la idea que tiene el joven. Desde este miércoles 21 de febrero podrá solicitarlo. Una alternativa que en las calles los jóvenes la ven con expectativa. Es una ayuda inmensa porque muchos de estos préstamos son difíciles de conseguir, pero con esta base sólida siento que cualquier persona podría tener un avance bastante estable como para comenzar un negocio. Me parece muy bien realmente porque para los jóvenes que tienen una idea de negocio previa, poder emprender, poder tener un capital inicial es muy bueno. Para este 2024, Ban Ecuador destinó $30 millones a este crédito y se espera llegar al menos a 10.000 jóvenes profesionales. Olga Velasco, Noticias 7. En la parte rural de la provincia del Guayas se han identificado zonas de riesgo, por lo que hasta esos lugares se ha desplegado ayuda para los damnificados por las lluvias, mientras que en el área urbana de Guayaquil no hay mayores afectaciones. Veamos. Zonas como Tenguel, El Morro y Pozorja han sido afectadas por las lluvias. Las autoridades ejecutaron un plan de evacuación. Tenemos el albergue dentro del CAMI de Pozorja para más o menos 50 personas para que se las pase. Pero como les decía, la gente no les gusta abandonar sus... Y es entendible, entendemos, pero en caso de que se necesite, está ese albergue operativo e inclusive están haciendo una evaluación en caso de requerir más, albergar en una escuela que también está definido como sitio seguro y en caso de ser necesario también hay un espacio vacío en el mercado de Pozorja para también poder implementar un albergue. La mayoría de personas han preferido mantenerse en sus domicilios. En este momento ya ha bajado el nivel de agua en muchos sectores y lo que se ha activado el COE por el puesto de protección al alcalde es que busquemos soluciones integrales. En las últimas horas, Guayaquil soportó una intensa precipitación, sin embargo, no hay reporte de afectaciones severas. Durante las menos de 48 horas cayeron más de 400 litros de lluvia por metro cuadrado en la ciudad de Guayaquil, en varios sectores. Esta cantidad de lluvia, para ponerla en contexto, es lo que representaría más o menos una lluvia de todo el mes de febrero en 2 días. Se espera el compromiso de la comunidad en el manejo de los desechos. ¿Por qué es importante? Porque la ciudadanía, si conoce que va a haber afectación de lluvias, tiene que hacer un buen manejo de los desechos sólidos, la basura y todo, porque eso es una afectación. El Comité de Operaciones permanece activado y monitorea de manera constante los sectores que podrían ser afectados por las próximas lluvias. El dengue es una de las enfermedades más recurrentes durante la época invernal. El Ministerio de Salud Pública indicó que hasta el momento se registran más de 5.000 casos en lo que va del año. A continuación les contamos cómo prevenir las enfermedades en la época invernal. 4 fallecidos por dengue, así lo confirmó el Ministerio de Salud Pública. Hasta el momento, 5.337 casos confirmados a nivel nacional. Por la época invernal, los índices del contagio de este virus han incrementado. Permitir que las brigadas del Ministerio de Salud Pública se acerquen a colocar el famoso abate. El abate es mate el dengue, es para prevenir de que no haya dengue dentro de la instalación de la casa. Pero esta no es la única enfermedad por los cambios climáticos. También se presentan otras, tales como respiratorias, como sinusitis, faringitis y otitis. Varios tipos de dengue. El hemorrágico es el más grave. Leptospirosis, enfermedad bacteriana que se transmite por la orina de animales infectados. Esto debido a que las aguas de las alcantarillas suben y los niños suelen jugar con las aguas servidas. Y en la piel, con el exceso de calor, la piel se deshidrata, lo cual produce abscesos conocidos como nacidos. Tratamos de evitar que no haya recipientes con agua,
cuidarnos en que hervir el agua. Los síntomas que se presentan son los siguientes. En el dengue, dolor de huesos y fiebre alta hasta de 39 grados centígrados. Dolor muscular, cuando cierra los ojos siente un dolor retroocular y se recomienda no automedicarse. Leptospirosis, fiebre, escalofríos, los ojos amarillos y hasta puede ocasionar la muerte. En el patio no tener los tanques destapados, llantas con agua para evitar cualquier enfermedad invernal. Los grupos vulnerables son los niños y adultos mayores, pero para aquello también existen las prevenciones que debe tomar en cuenta. Llevar ropa extra en caso de que se empape la que está usando. Usar bloqueador solar. No echar basura en las alcantarillas. No automedicarse. Beber aproximadamente 3 litros de agua diariamente.